Gracias. Ahora sí, les decía que bienvenidos a esta sesión especial que ha sido pensada para quienes están interesados en empezar en la grabación de sonidos. Grabando Aves es quien está detrás de la organización de esta serie de charlas. En realidad ya tuvimos una sesión la semana pasada en la que estuvimos hablando sobre cómo elegir nuestro equipo de grabación. Grabando Aves justamente busca ser un espacio de encuentro para sonidistas en América Latina y el Caribe. Es una iniciativa impulsada por la Universidad de Cornell, pero en realidad es fortalecida y la razón de ser está en la comunidad. Entonces, saber que hay participantes que simplemente tienen una curiosidad pequeñita y encuentran las herramientas para poder fortalecer capacidades, pues esa es nuestra razón de ser. Y si quieren enterarse más sobre el proyecto de nuestra página web y también estar al tanto de nuestros webinars mensuales donde actualizamos las cifras que estamos alcanzando mes a mes y donde también les podemos compartir algunos desafíos. También les queremos invitar a este evento que es el Gravatón, que vamos a tener del 8 al 10 de mayo, donde justamente vamos a salir aprovechando que muchos nos desplazamos a lugares estratégicos para observar aves por el Global Big Day, que como sabemos es una forma de celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias. Em, pues queremos aprovechar este fin de semana y también salir a grabar. Entonces tenemos del 8 al 10 el gravatón, donde puedes inscribir a tu equipo y participar desde cualquier lugar de América Latina y el Caribe. Pueden encontrar más información en nuestra página web. Y sin más preámbulos, vamos a lo que nos ha reunido esta noche y es justamente escuchar la charla de uno de los observadores de aves más influyentes de la región, diría yo, y ahora tenemos a el doctor Heraldo Norambuena. Él es biólogo y doctor en sistemática y biodiversidad. Es profesor asociado de la Universidad Santo Tomás e investigador de la Red de Observadores de Chile, la ROC, y trabaja en sistemática y biogeografía y obviamente en bioacústica. Y justamente es el tema que nos va a compartir el día de hoy. Así que quedas a cargo, bienvenido y muchísimas gracias por tu disponibilidad para compartir esta información con la comunidad, Heraldo. Muchas gracias. Gracias Priscila por la presentación y gracias a todo el equipo de Grabando Aves. Para mí es un tremendo honor también estar acá con ustedes, mostrando un poquito de las cosas que estamos haciendo acá en Chile, pero también con algunos aspectos aplicados a otras áreas de Sudamérica. Entonces, la charla del día de hoy, tengo un retorno por si acaso, no sé si escucho mi voz, quizá hay un micrófono abierto. Sí, estoy viendo quién tiene. Por favor, apagamos nuestros micrófonos para evitar este Gracias, tipo de... Ya, gracias. Vamos a... gracias Priscila. Entonces, algunos ejemplos aplicados del paso posterior a la grabación de aves. Y bueno, estamos acá porque nos gusta grabar aves y esa actividad tiene múltiples fines. Por ejemplo, puede ser un buen pasatiempo, compartir con amigos, amigas en terreno, eh, aportar al proyecto de ciencia ciudadana, como aportar a la base de Macaulay Library a través de nuestro registro que compartimos en IBER, mejorar nuestras habilidades de identificación y permitirnos estudiar de mejor manera las aves a través de sus sonidos es súper relevante, sobre todo cuando estamos en ambientes con alta densidad vegetacional. La mayor parte de nuestra identificación en terreno va a ser en base a los sonidos de las aves. Entonces, si queremos ser mejores observadores o observadoras, necesitamos entender los sonidos de las distintas especies. Pero en particular en esta charla quisiera tocar el tema de cómo luego de generar las grabaciones podemos aplicar esta fuente de información en investigación científica. Y la mayoría de las experiencias que les voy a mostrar el día de hoy se han basado en estudios que han utilizado fuentes de información en base de datos como Macaulay Library o también Xenocanto. Así que la idea es que veamos cómo, haciendo ciertas preguntas, podemos responder
preguntas científicas en distintos temas. Entonces, las aves y sus cantos y vocalizaciones son tan importantes como otras marcas de campo. Ya sabemos que a partir del tamaño y forma podemos identificar ciertas especies solo por ejemplo, la silueta, sin tener más información que esto. Podríamos decir que esto es un paseriforme y esto es una garza. La mayoría de nuestra observación en terreno trata de buscar patrones de coloración que nos permiten identificar especies, como este Tachuri rubigastra, que podemos identificar en base a sus patrones de coloración. Cuando vamos a campo, en base al hábitat que vamos a visitar, podemos predefinir qué especies vamos a encontrar sabiendo las características de este hábitat. Si vamos a la selva o si vamos al bosque, sabemos qué especies vamos a encontrar. Si vamos a una pradera, también sabemos previamente qué especies vamos a encontrar. Cuando vemos ciertas conductas en la naturaleza de aves, también podemos identificar la especie si es que no tenemos buenos patrones de coloración a la vista. Por ejemplo, los turdus suelen tener ese meneito de cola y especies como Actitis macularia, el alzacolitas, también tienen este meneo de cola que nos permite identificar la especie sin tener mayor información. Eh, y para los que estamos acá en este seminario, es súper relevante los cantos y las vocalizaciones porque nos permiten identificar eh, específicamente las especies de aves que tenemos en nuestro entorno. Y el rol de las señales acústicas en general es bastante amplio. Van desde la información más innata que tienen las aves al momento de, por ejemplo, solicitar alimento o comunicarse con sus padres. De hecho, estudios recientes han dado cuenta que las aves, ya estando en la última etapa de desarrollo, el huevo, son capaces de comenzar a aprender sonidos de sus padres y los van incorporando posteriormente dentro de su repertorio vocal. Pero sin duda, el rol más relevante que tienen los sonidos de las aves están relacionados con el canto, que se utiliza para la atracción de pareja y cortejo en los periodos reproductivos. Ciertas especies también, como por ejemplo las aves rapaces, suelen utilizar mucho los cantos y llamadas para defender su territorio. En estos grupos en particular, el contacto físico puede generar la muerte, por lo tanto, para evitar cualquier riesgo físico, se utiliza con mucha frecuencia en el marcaje territorial las señales acústicas. Y finalmente, en especies que son sociales, como los citácidos, las señales de alerta a través de llamadas de alerta son súper relevantes para alertar justamente de la posible presencia de depredadores. Acá tenemos una bandada de choroy en el sur de Chile, donde suelen quedar algunos vigías en las partes altas de los árboles mientras el resto de la bandada se está alimentando. Y si aparece algún depredador, estos vigías emiten señales de alerta que hacen que toda la bandada abandone el sitio y busque refugio. Durante muchas décadas ha existido un sesgo respecto a las funciones de los cantos en las aves y en general se ha creído que la mayoría de los cantos provienen de los machos. Y acá tenemos el ejemplo de Leistes loica, con amplia distribución en el eh, sur de Chile y Argentina, en donde está representando una especie donde tanto macho como hembra cantan. En el caso de los machos, la mayor parte de los cantos tienen un rol importante en la selección sexual y la defensa del territorio. Pero hace algunos años atrás, esta revisión de literatura dio cuenta de que hay varias especies de aves, en particular en el orden Passeriformes, en donde la hembra también canta. Pero el rol que tienen sus cantos es completamente distinto al de los machos en algunos casos. Y ellos, este grupo, ellas, reportaron que el 36% de los cantos en las hembras tiene un rol en defensa territorial, 26% en comunicación entre parejas y solo el 14% de atracción de pareja. Por lo tanto, ya nos da cuenta de este sesgo histórico que ha habido en cómo entendemos los cantos en nuestras aves.
Y durante mucho tiempo las investigaciones nos han permitido estudiar en base a las señales acústicas distintas preguntas asociadas a la ecología de diversas especies. Desde lo más sencillo, como identificar especies en el campo para poder desarrollar estudios de línea de base o inventario de especies en sitios de importancia, pero también en base a los cantos y las llamadas podemos estudiar los comportamientos de las aves, su distribución, abundancia relativa, uso de hábitat, e incluso las relaciones sexuales en algunos grupos, como por ejemplo los búhos, donde uno puede identificar que hay vocalizaciones asociadas a macho y hembra, uno puede incluso estimar las relaciones sexuales que hay en las poblaciones en el campo. Por lo tanto, las señales acústicas, los cantos y las llamadas nos ofrecen una gran variedad de información para responder preguntas científicas. Pero no todas las aves emiten las mismas señales acústicas. Hay ciertos grupos en donde el desarrollo de estas señales acústicas ha alcanzado un nivel bastante elaborado y estos son las aves paseriformes que bordean más de 6.000 especies dentro de la diversidad mundial. Los citasiformes, donde tenemos los pericos, loros, guacamayas, y los troquílidos. ¿Qué es lo relevante en estos grupos en particular? Es que además de tener una gran diversidad de sonidos, muchas de estas especies también tienen la capacidad de aprendizaje vocal a partir de la experiencia de su entorno. Por lo tanto, estos grupos, al igual que el ser humano, son capaces de desarrollar sus vocalizaciones en base al aprendizaje que tienen de la comunidad donde nacen, la comunidad donde viven. Y eso es un proceso netamente cultural. Y esto permite también que haya variación geográfica en los cantos de muchas especies que están dentro de estos grupos de aves. Pero la gran mayoría de aves vocaliza y las vocalizaciones van a ser distintas dependiendo de los grupos. Ya sabemos que estos tres son los más complejos, los más avanzados, pero la gran mayoría de las aves vocalizan. En el caso particular de Sudamérica, es súper relevante entender que la gran mayoría de los sonidos que escuchamos van a estar determinados en gran medida por la diversidad de aves que tenemos en este subcontinente, que está marcado principalmente por las aves del grupo de los subocinos. Y aquí dominan dos familias principalmente, que son los furnáridos y los tiránidos. Y no importa en dónde estemos en Sudamérica, lo más probable es que siempre tengamos estas dos familias ampliamente representadas en nuestros inventarios de avifauna. Pero esto se debe a procesos evolutivos de larga data. Y aquí hay una reconstrucción simplificada sobre la evolución de la historia de los paseriformes en el mundo. Y este origen se habría dado hace alrededor de 70 a 80 millones de años atrás, cuando el planeta Tierra tenía un gran continente que era Gondwana. Posterior a la separación de este gran continente, se comienza a formar Sudamérica, que se separa de África, y acá un linaje que se originó en lo que hoy día conocemos como Oceanía, habría colonizado Sudamérica a través de la Antártica y habría generado una rama que corresponde a los subocinos. Por lo tanto, en Sudamérica, desde la separación de Sudamérica con el resto de los continentes desde Gondwana, que han estado desarrollándose la diversidad que corresponde a este grupo de los subocinos. Por eso es el grupo más dominante en este subcontinente. Y posteriormente, a través de la colonización cruzando el estrecho de Bering desde Norteamérica a Sudamérica y mediado o favorecido por el Istmo de Panamá, que se formó hace 3 a 5 millones de años atrás, colonizaron las aves ocinas. Y ahí tenemos eh, los paséridos que vienen desde Europa y que habrían colonizado esta zona con distintas familias, pero que tienen un origen mucho más reciente. Por lo tanto, las aves ocinas, las cantoras, comillas, más complejas, eh, tienen una historia bastante más reciente que las subocinas en nuestro subcontinente. Y para entender esto,
es mucho más fácil ver una filogenia en donde nos muestra los antiguos ancestros de las aves paseriformes, donde al día de hoy tenemos algunas especies que son los acanticitas. Este es el grupo basal dentro de los paseriformes. Las aves ocinas están representadas por este gran grupo que son los paseri. Y acá arriba tenemos la subocina, que hay un linaje que está en el Nuevo Mundo, que son los tiránides, y otro grupo mucho menor en diversidad que está presente en África y Asia, que son los subocinos del Viejo Mundo. Ahora, lo interesante de esto es que la gran diversidad de especies en este grupo, eh, en los paseriformes, estaría fuertemente mediado también por la evolución de su capacidad vocal. Tener estructuras vocales más complejas llevó a una mayor rapidez en la evolución de los cantos y eso promovió la mayor diversificación en este grupo. Entonces, cantos más complejos llevó a mayor especiación en el tiempo evolutivo de las aves paseriformes. Y una buena manera para medir la complejidad de las aves es a través de la estructura que genera los sonidos en las aves. Probablemente esto lo han escuchado en alguna de las otras charlas. La siringe es el órgano fonador, el órgano que genera los sonidos en las aves. Y este varía en complejidad en función del grupo de aves que estemos observando. Acá, por ejemplo, tenemos una siringe de un ave rapaz nocturna, en este caso una Atene cunicularia, en donde tiene pocos pares de músculos asociados a la siringe, que es una porción de la tráquea antes que se bifurquen los bronquios, que es la que regula el paso del aire y al generar vibración genera sonidos. Pero en el grupo de los paseriformes, la siringe alcanza un nivel de complejidad mayor porque tiene mayor cantidad de pares de músculos asociados a ella. Y mientras mayor cantidad de músculos tenga asociados, mayor complejidad van a ser los sonidos que estas siringes son capaces de generar. Acá tenemos una siringe de los acanticitas, acá de los subocinos y acá de dos representantes de las aves ocinas. Y para que se entienda mejor, vamos a eh, escuchar esto. Voy a ver si es que, por favor, Priscila me dice si se escucha, si no, No, tienes que volver a compartir y poner compartir sonido. eso. Lo olvidé cuando hice compartir. No se preocupen que estamos en familia. Ahí vamos de nuevo. Ahora sí, está muy bien. Súper. Entonces lo que acabamos de escuchar es un representante de la familia Rhinocryptidae. También hay representantes de esta familia en casi toda Sudamérica. Esta especie es Eurala paradoxa. Y un detalle importante de los subocinos en particular es que los cantos que ellos presentan no son tan complejos. En este caso tenemos un elemento o nota repetitivo que representa el canto territorial de esta especie. Em, Hay un trabajo súper interesante que para los que estén interesados les recomiendo explorar, que tiene que ver con la evolución del canto de las paseriformes, particularmente usando como ejemplo los furnáridos en Sudamérica. Y en este trabajo evalúan cuáles son las razones de la evolución de los cantos dentro de este grupo. Y para eso utilizaron un árbol filogenético y además grabaciones disponibles en distintas fuentes que permitieron evaluar los distintos rasgos de estos sonidos, de estas vocalizaciones. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que el patrón general de cambio de las vocalizaciones dentro de este grupo está mediado principalmente por la morfología. Y esa morfología la identificaron como rasgos mágicos. Entonces, si es que varían ciertos rasgos mágicos, van a variar ciertos rasgos del sonido. Y en términos generales, si es que varía el tamaño corporal de las especies, va a haber un efecto directo en las frecuencias mínimas, máximas y en los picos de frecuencia o frecuencia de máxima amplitud, la frecuencia donde se concentra la mayor cantidad de energía dentro del canto. En cambio, si hay modificaciones en el pico de las aves, esa modificación en el pico va a afectar el tiempo y la forma de los elementos. Por lo tanto, la morfología tiene un rol clave en la evolución de los sonidos también de las especies. En menor medida, mucho menor medida, el hábitat puede medir también la variación de los sonidos, pero el principal promotor de la variación es la morfología.
Ahora bien, veamos un ejemplo de una ave oscina. Acá, a diferencia de las aves subocinas, los sonidos son bastante más complejos y acá tenemos el chincol o chingolo, Sonotrichia capensis, y acá vemos rápidamente, sin escuchar el sonido, que este tiene mayor complejidad porque tiene elementos que suben, que bajan y algunos elementos que son bastante rápidos, que conocemos como trino. Entonces, una manera rápida de enfrentarnos a definir un grupo de ave paseriforme de otra sería en base a la estructura de sus sonidos. Yo sin conocer esta especie, solo por la estructura de su vocalización, de su canto territorial, podría decir que es un ave osina porque es un sonido bastante más complejo. Claramente siempre hay excepciones a esto, pero el patrón general es que los subocinos tienen sonidos más sencillos con elementos repetitivos y las aves osinas son las que presentan estas variaciones con eh, elementos notas que suben o bajan. Ahora, ¿qué nos plantea esto? Además que hay una propuesta teórica detrás que señala que las aves osinas son las que poseen aprendizaje vocal, aprendizaje del canto, por lo tanto tienen un componente cultural más relevante en términos de la variación de su canto. Y hay algunos trabajos publicados, particularmente con esta especie, en donde se evalúa la variación de su vocalización a lo largo de un gradiente latitudinal. Y acá tenemos un ejemplo en Argentina en donde, dependiendo de la latitud, el canto del chingolo o chincol varía geográficamente. ¿Por qué? Porque los individuos de esta especie van a cantar de manera más similar a los individuos del lugar de donde nacieron. Y es solo cuestión de sumarle tiempo para que las distintas poblaciones aisladas geográficamente puedan ir acumulando cambios, ya sea por efectos de azar o algún cambio que haya selectivo, por ejemplo, en su... Eso no es tan Muy, frecuente en las aves subocinas. Si bien hay algunos ejemplos, este patrón se suele dar en las aves ocinas. Y así llegamos a este recuadro que busca resumir qué tipo de estudios podemos desarrollar en bioacústica de aves. Si queremos avanzar en el conocimiento de la especie y generar nuevo conocimiento, podemos partir por estudios descriptivos que nos permitan entender el significado de cada una de las vocalizaciones de las aves. Estamos escuchando un canto, estamos escuchando un llamado, qué rol tiene cada uno de ellos, qué información está transmitiendo esa especie, cuántos cantos y llamados tiene una especie en particular, eso nos llevaría a estudiar los tamaños de los repertorios vocales y entender también en qué momento del año o en qué momento del día están utilizando ciertas vocalizaciones, nos permite entender los patrones de actividad vocal. Pero si nos interesa responder preguntas que estén asociadas a alguna hipótesis, en bioacústica de aves también tenemos algunas hipótesis que se pueden evaluar y hay algunas que son súper relevantes porque tienen ya bastantes años de experiencia publicada. La principal de ellas es la hipótesis de adaptación acústica, que plantea que las variaciones en los cantos de las aves dependen estrechamente de las variaciones en su ambiente. Esto se contradice un poco con el trabajo previo que les mostraba de Riveri y colaboradores, y aplica bastante bien, sobre todo para las aves ocinas, en donde se ha demostrado que ciertas variaciones en el ambiente puede afectar ciertas variables del canto. Y a esta época, en estos años, está bastante de moda evaluar, por ejemplo, el efecto de la contaminación acústica en las ciudades sobre las variaciones en frecuencia que hay en los cantos de las aves que habitan en estas ciudades. Pero también hay hipótesis de selección sexual o ecológica, y aquí nos vamos a el rol que tienen las vocalizaciones en el mundo natural. Y esta hipótesis plantea que la hembra juega un rol importante en la selección del macho y dependiendo de si el macho emite ciertas frecuencias que son de interés a esa hembra, puede haber un proceso de selección sobre ciertos tamaños corporales en una población. Y también hay hipótesis donde evaluamos la deriva cultural
en un contexto donde además se incorpora información genética y predice que poblaciones que están más alejadas genéticamente también van a tender a estar más alejadas vocalmente. Entonces uno puede predecir que una población que está equidistante a otra debería variar significativamente en términos vocales. Y vamos a ver algunos ejemplos de trabajos que han abordado este tipo de preguntas, tanto descriptivas como hipotéticas deductivas. Y al menos para el sur de Chile y Argentina, hay bastante trabajo con aves de bosque que nos han permitido entender mejor los tamaños de los repertorios vocales. Y me imagino que para muchos países también en Sudamérica este sigue siendo un desafío. No conocemos bien los repertorios vocales de nuestras aves, incluso de nuestras aves endémicas. Por lo tanto, el desafío es obtener mejores grabaciones para poder describir estas vocalizaciones. Y no solo alimentar, por ejemplo, Merlin Audio ID, sino que también ampliar la capacidad de sonidos que esta herramienta puede detectar en el campo. Y acá, para el caso del rayadito, Afrastura spinicauda, este trabajo de IPI describe al menos 8 vocalizaciones distintas, y para Eurala paradoxa, este trabajo describe al menos 6 vocalizaciones distintas. Hay algunos trabajos también súper interesantes que, además de evaluar los sonidos vocales de las aves, están evaluando los sonidos mecánicos de las aves. Las aves no solo generan sonidos a través de su siringe, sino que también a través de alguna otra estructura de su cuerpo. Y este es un ejemplo con Lesonia rufa, perdón, Lesonia oreas, que está presente en el norte de Chile, Argentina, Bolivia y sur de Perú. Y esta especie, dentro de su despliegue territorial, incluye un canto, y ese canto, al final del despliegue de vuelo que hace, realiza un sonido mecánico en base a el aleteo. Y ese sonido mecánico es parte de ese despliegue territorial, por lo tanto es parte importante de su proceso reproductivo. ¿Y cuál es la gracia que tiene esta especie? Es que en sus plumas de vuelo, las primarias, particularmente en las 9 y 8, esta especie tiene una escotadura en el borde anterior y también posterior de estas plumitas. Y son esas plumitas que al momento de aletear generan sonidos mecánicos y forman parte de del sonido de esta especie, del canto de esta especie. Y aquí vamos a escuchar este patrón. Cuando veamos estos elementos repetitivos dentro de este video, lo vamos a poder. Ahí estoy reactivando mi audio. Ese sonido suave que se alcanza a ver también como elementos, notas que se repiten rápidamente. Acá, esta porción, ese corresponde al sonido mecánico que generan esas plumitas que están modificadas en Lesonia oreas. También debería ocurrir algo similar con su especie hermana, Lesonia rufa, porque también posee una escotadura en la parte anterior de las primarias 9 y 8. Pero lamentablemente no tenemos grabaciones de esta especie en época reproductiva. No tenemos el despliegue territorial grabado, así que es un desafío también conseguir esas grabaciones para verificar el uso de esos sonidos mecánicos. Y acá un ejemplo para que veamos cómo está el nivel de conocimiento. Esta es una revisión que hicimos hace algunos años atrás respecto al conocimiento de los repertorios vocales de las aves rapaces de Chile. Tenemos descritas alrededor de 30 especies de aves rapaces en el país, bajo en comparación a otros países de Sudamérica, pero aún así estamos muy al debe en el conocimiento de sus vocalizaciones. La mayor parte de la- las descripciones sobre las vocalizaciones de estas especies se basan en métodos que se utilizaron hace más de un siglo atrás, que son básicamente la descripción analógica o fonética de los sonidos de estas especies. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Tratar de llevar a palabras humanas el sonido de estas especies. Pero no existen muchos estudios que nos permitan describir
cuantitativamente, usando los sonogramas, las vocalizaciones de la diversidad de rapaces en nuestro país. De hecho, solo 7 especies poseen descripción en base a sonogramas. Y acá un ejemplo con el Clausidium nanum, o Clausidium nana, el chuncho austral. Esta especie tenía descrito formalmente 3 vocalizaciones en literatura: la vocalización de contacto, similar a la que tienen todos los Glaucidium, y también la vocalización territorial. Pero gracias a grabaciones en campo logramos describir al menos 4 vocalizaciones más: una vocalización de contacto, vocalización de los pichones, una vocalización de cortejo que realizan macho y hembra ya cuando están en una relación más íntima previa a la postura de los huevos, y una variante de la vocalización territorial. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si escuchamos nuevamente la vocalización de contacto y la vocalización de cortejo, perfectamente uno podría creer que son insectos que están estribulando y generando estos sonidos, pero tuvimos que observar las aves en terreno, lograr esas grabaciones y generar los sonogramas para darnos cuenta que eran sonidos totalmente nuevos. Por lo tanto, con el búho, que es más común en el sur de Chile, hace pocos años atrás no teníamos idea de su repertorio vocal, y gracias a las grabaciones en terreno ahora tenemos un panorama mucho más completo de la diversidad de vocalizaciones que esta especie presenta. Algo similar nos ocurrió con la becasina grande, Gallinago striklandi. Esta es una especie de gallinago que corresponde a la familia Scolopacidae, de las aves playeras. De hecho, en algún artículo hace algún tiempo atrás se describió como el ave playera más desconocida de Sudamérica. Apenas se conoce bien su distribución y menos su sonido. Y gracias a una serie de grabaciones disponibles en Xenocanto y Macaulay Library, actualmente estamos entendiendo mejor sus patrones de vocalización. ¿Y qué impacto esperamos que tenga la descripción de sus cantos y llamadas? Es facilitar la identificación de esta especie en el campo. ¿Cuál es el gran desafío? Esta especie se confunde mucho con Gallinago magellanica. Por lo tanto, identificar sus sonidos va a ser clave, describir sus sonidos va a ser clave para que los observadores y observadoras de aves puedan identificar esta especie en terreno. Y además en este trabajo hicimos una evaluación comparativa con otras especies de gallinago que tienen también tamaños corporales bien grandes como esta, para evaluar si es que había alguna relación de parentesco, y logramos detectar de que en realidad Gallinago striklandi era algo completamente distinto desde el punto de vista vocal, y por lo tanto también esperamos que sea algo completamente distinto desde el punto de vista genético, que va a ser el siguiente paso. Pero una de las plataformas que ha ayudado a generar un cambio sustantivo en el conocimiento de los repertorios vocales, sin duda, ha sido Birds of the World. Esta plataforma actualmente permite vincular la descripción de los sonidos y las conductas vocales con las grabaciones que hay disponibles en Macaulay Library. Por lo tanto, ha acelerado el conocimiento que tenemos de los repertorios vocales de las aves en Sudamérica y también en el mundo. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que en los próximos años estas revisiones que hicimos, que nos dieron cuenta de que el conocimiento era bastante escaso, van a ser rápidamente superadas por el conocimiento que se está generando a través de esta plataforma. Así que la invitación también es aprovechar este contexto para todos aquellos que, o aquellas que estén participando en esta plataforma, de aprovechar las grabaciones disponibles en las bases de datos para poder hacer buenas descripciones y que estén disponibles para todo el mundo en Birds of the World. Algunas preguntas que tienen más relación con las hipótesis que podemos evaluar en bioacústica de aves. Ya habíamos visto el efecto que tienen la variación geográfica, que es bastante frecuente en las aves ocinas,
pero que sin embargo se predecía que en las aves subocinas es una rareza. Hay una serie de trabajos en las últimas 2 décadas que dan cuenta de que esa predicción, esa hipótesis en particular, está un tanto equivocada. Hay una serie de trabajos que han dado cuenta que aves subocinas presentan variación individual en el canto y también presentan variación geográfica en el canto. Por lo tanto, es un desafío poner a prueba estas hipótesis que son antiguas con set de datos nuevos. Y para eso, las grabaciones disponibles en base de datos es súper relevante para ampliar la cobertura de información para responder estas preguntas. Acá, por ejemplo, con esta especie de Empidonax, se hicieron algunas pruebas de campo con experimentos de playback y este grupo de investigadores se dio cuenta que esta especie en particular era capaz de identificar de mejor manera individuos que correspondían a su propia población que individuos que son de una población distante. Por lo tanto, el reconocimiento individual está estrechamente asociado también a el conocimiento que hay de los individuos de la propia población en esta ave subocina. También en Lipaugus vociferans se evaluó si es que había algún nivel de variación individual en su vocalización. Esta es una especie de amplia distribución en Sudamérica. Acá tenemos su canto, ese, que sube y baja. Y en esta investigación se lograron reportar que esta especie en particular presenta variación individual en su canto. A pesar de ser un ave subocina, presenta variación individual y eso se puede ver en la estructura fina que uno puede caracterizar en los sonogramas. Por lo tanto, otra vez, esas viejas hipótesis se pueden reevaluar si es que se tiene una buena cantidad de grabaciones disponibles. Hay un trabajo que es súper bueno para explorar estas hipótesis, en particular estas tres que les señalé, que es recopilación de las causas y mecanismos que promueven la evolución de los cantos en aves. Y básicamente se presentan como mecanismos ecológicos adaptativos, la hipótesis de adaptación acústica que le había señalado y selección sexual, y mecanismos neutro-mutacionales, la divergencia acústica en relación a la distancia geográfica o distancia genética. Así que si quieren explorar más respecto a estas preguntas, les recomiendo echar un vistazo a ese artículo de revisión. Un ejemplo de hipótesis de adaptación acústica aplicada en una ave subocina a Frastura spinicauda nuevamente, en ese trabajo que describía los repertorios vocales, además se evaluó si es que había variación geográfica en la vocalización de esta especie, y se detectó que al menos para la variable bioacústica de el pic de frecuencia, sí detectaron diferencias significativas en base a la latitud y la cobertura vegetacional y algo similar también en las notas o elementos del trino. Esta especie tiene esta vocalización. Entonces la gran conclusión de ese trabajo fue que a medida que aumenta la cobertura vegetacional, es decir, tenemos bosques más densos, va a aumentar el pic de frecuencia en la vocalización territorial de esta especie. ¿Por qué? Porque aparentemente tener una frecuencia con mayor intensidad permite que la señal viaje a mayor distancia y permite transmitir la información que lleva consigo. Por lo tanto, hay un efecto acá del ambiente sobre la variación del el canto en las distintas poblaciones de esta ave. Nosotros quisimos poner a prueba esta hipótesis con una especie que es bastante carismática en el centro sur de Chile y Argentina, que es el chucao, Celoquilus rubecula, y evaluamos si es que había variación a nivel individual y geográfica de esta especie. Y para eso recurrimos a grabaciones disponibles en las bases de datos de grabaciones. Logramos descargar una gran cantidad de grabaciones, por lo tanto tuvimos varias localidades a distintas escalas geográficas y utilizando Raven Pro hicimos mediciones a escala fina de 15 variables estructurales del canto territorial de esta especie. Distintas medidas de tiempo de cada uno de los elementos y también distintas medidas de pic de frecuencia
de los cantos de esta especie. Que voy a poner aquí el audio. Eso es lo que estuvimos escuchando por varias semanas y procesando. Además, evaluamos con el mismo Raven si es que este estadístico nos podía entregar información respecto a la similitud que había a nivel individual y geográfica en las vocalizaciones del Chucao. Así que esta es una buena herramienta, la correlación cruzada de sonogramas nos permite tomar distintos paquetes de grabaciones, de la misma grabación de la misma especie, y ver la similitud, el match que hay entre ellas. Cuando la correlación es del 100% significa que dos sonidos son exactamente iguales. Y ahí baja hasta 0%. Por lo tanto, esperábamos que el mismo individuo tuviera exactamente el mismo canto en cada una de las grabaciones que hacíamos y dos individuos distintos no tuvieran una correlación tan alta. Dentro de los resultados, no registramos una variación significativa geográficamente en los cantos del Chucao, pero sí había una tendencia interesante. Algunas poblaciones, individuos de algunas poblaciones de más al norte, tenían vocalizaciones con una mayor cantidad de elementos que algunos individuos del sur. Y nuevamente en el extremo sur teníamos individuos con una gran cantidad de elementos en su vocalización. Y esto esa tendencia se escucha así. Ese es un individuo del Ircay. Acá vamos a tener uno de Conguillío. Una vez más. Y acá el último de Pueblo. Una vez más. ¿Y qué notamos? Que algunos individuos en el norte sumaban un elemento extra al final del canto. Y además en la zona intermedia tenían también un quinto elemento, mientras que individuos de Conguillío solo tenían cuatro elementos en el centro y uno al final. Y nuevamente en Pueblo, en el extremo sur, cinco elementos al medio y uno al final. Y otra cosa interesante que registramos es que individualmente la vocalización es muy conservada, o sea, el mismo individuo suele hacer siempre, siempre, siempre la misma vocalización e incluso hay ciertos elementos de esa vocalización, como por ejemplo el primer elemento y la cantidad de elementos en la parte central, que no cambian. Eh, por lo tanto, viendo la estructura de esos elementos, uno podría incluso hacer identificación individual de las aves en terreno. Eh, Así que eh, es un estudio bastante sencillo en que usando bases de datos uno puede poner a prueba esta hipótesis. Ahí se me activaron todos los chucados. Y finalmente les voy a mostrar algunos ejemplos en cómo el uso de cantos nos pueden llevar a entender procesos tan complejos como la especiación, la formación de nuevas especies en la naturaleza. Y la especiación es un proceso evolutivo en donde un linaje ancestral diverge en dos o más linajes nuevos que pueden derivar en nuevas especies. En el caso particular de las aves, el canto es súper relevante porque representa una barrera reproductiva súper importante. Si tenemos una población ancestral donde los individuos tienen un canto en particular, pero esa población ancestral se ve dividida porque aparece una barrera biogeográfica, como por ejemplo una montaña o un río, o bien porque esa población ancestral, individuos de esa población ancestral colonizan una nueva área cruzando ese río o esa montaña o ese bosque, es cuestión que sumemos el tiempo, estamos hablando de miles de años probablemente, pero tiempo al fin y al cabo, para que hayan variaciones en las señales acústicas. Y ya sabemos que pueden ser variaciones morfológicas que van a derivar en cambios en sus sonidos. ¿Qué variaciones morfológicas? Puede que una población crezca un poquito más o que la otra, producto de la variación de la disponibilidad de un alimento X, también varíe el largo del pico y luego, si esas poblaciones se vuelven a reencontrar y ya han cambiado lo suficiente su estructura morfológica y también sus cantos,
no van a ser capaces de reconocerse entre sí, por lo tanto vamos a estar enfrentados a especies biológicamente distintas, porque no se van a reproducir. Por lo tanto, los cantos son clave en la formación de nuevas especies de aves. Y eso quiere decir que lo podemos usar como fuente de información para delimitar especies, para evaluar los límites entre distintos linajes. Y nosotros utilizamos esa información, más información genética, en este grupo que son las bisbitas, los bailarines, eh, las aves del género Antus en Sudamérica, para evaluar los límites entre las distintas especies de este grupo. ¿Qué encontramos? Bueno, primero hicimos el análisis filogenético de este grupo. Para los que son de Perú, probablemente esta especie les parezca familiar. Durante alguna época, Antus lutescens peruvianus era una subespecie del complejo lutescens, pero con este análisis filogenético nos dimos cuenta que en realidad era algo filogenéticamente bien distante a lutescens, por lo tanto merecía la categoría de especie plena. Y ya había conocimiento previo también, sobre todo de los observadores que frecuentaban las zonas costeras ahí del sur de Perú, de que vocalmente esos lutescens cantaban muy distinto a los que están en Brasil o en la costa atlántica principalmente. Así que además de publicar esa filogenia, hicimos un dendrograma de similitud de los distintos cantos de todas las aves de este género en Sudamérica. Y en el caso particular del taxón peruvianos también fue muy coincidente esto con la información genética. Y aquí vamos a escuchar su canto. Como se ve en el sonograma y escuchamos en el audio, tiene varios chips, chip previos, y luego tiene una estructura repetitiva que podemos identificar como trino bastante extendido al final, que suele dar cuando está realizando el despliegue aéreo y descendiendo a tierra. En cambio, la especie nominal, lutescens, el canto es bastante distinto. Son dos elementos, uno más largo, otro más corto, y luego tenemos ese trino extendido hacia el final. Por lo tanto, son dos vocalizaciones muy distintas. Y esto es súper interesante porque nos dio una coincidencia bastante fuerte entre lo vocal con lo genético. Por lo tanto, con esas dos fuentes de información, propusimos al SAC que merecía la categoría de especie plena peruviano. Por lo tanto, ahora es Peruvian Pipit para nosotros en Chile, que también tenemos una pequeña población en la zona de Arica, es bailarín chico peruano, bisbita peruana, Antus peruviano. Y así con estas dos fuentes de información uno puede evaluar si es que efectivamente las subespecies o complejos de especies merecen o no la categoría de especie plena. Pero no siempre la coincidencia es 100% y suele ocurrir entre rasgos fenotípicos y rasgos genéticos. ¿Por qué? Porque tienen tasas de evolución distintas. A veces lo genético varía más rápido, a veces lo morfológico varía más rápido. Y aquí en azul tenemos las flechitas que nos muestran las coincidencias entre lo genético y lo vocal. Y en rojo, donde no tenemos coincidencia. Así que para que tengamos la idea de que no siempre ocurre ese match 100%, pero cuando ocurre es perfecto y tenemos los argumentos suficientes para elevar una subespecie, por ejemplo, en este caso, a especie plena. Hay algunos trabajos más recientes. El equipo de Areta, que trabaja fuertemente con bioacústica, ha publicado, por ejemplo, este trabajo con Formicarius nigricapillus, en donde evalúan si es que la subespecie de Structus, que está en Ecuador y parte de Colombia, merece o no la categoría de especie plena en relación a la nominal que es nigricapillus. Y acá otra vez tenemos un ejemplo de un dendrograma basado en las variables vocales que ellos evaluaron en el canto de ambos taxones. Y ellos encontraron que vocalmente son dos cosas muy distintas. Son dos eh, clústeres completamente diferentes desde el punto de vista vocal. Y aquí vamos a escuchar a nigricapillus.
y acá a Destructus. Otra velocidad, otra cantidad de notas por segundo, por lo tanto, eso explica claramente por qué estadísticamente también son dos cosas distintas. Y esto, sumado a información previa de la filogenética de ambos poblaciones, dio cuenta de que se justificaba elevar a Destructus como especie plena. De hecho, hubo una propuesta también en el SAC que fue apoyada, con algo de debate, porque hay una zona aquí de transición donde no es muy claro esos límites, pero claramente en los extremos sí hay diferencias vocales bien marcadas. Por lo tanto, ahora se propone como toda especie distinta. Y también recientemente se describió una especie de tínamo, tínamo resonance, esto se describió el año pasado, en donde la principal rasgo que tuvieron los investigadores para identificar esto como una especie nueva fue su vocalización. Y acá es algo interesante, en particular de este grupo de los tinamiformes, en donde a diferencia de lo que ocurre con las aves paseriformes ocinas, el rasgo vocal es bastante poco variable, por lo tanto es muy característico de cada especie. Por lo tanto, se espera también que sea un fiel reflejo de los límites entre las distintas especies. Aquí vamos a escuchar el sonido de esta ave. Es como un lamento, un canto precioso. Y gracias a esas variaciones en esos sonidos, bueno, y la experiencia claramente de los investigadores, se dieron cuenta que probablemente estaban frente a algo distinto, hicieron el estudio y terminaron describiendo una nueva especie para la ciencia, Dynamis resonance. Por lo tanto, los sonidos son súper importantes para incluso identificar nuevas especies en la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo en Chile respecto a esto? Gracias a la gran cantidad de grabaciones que tenemos ahora disponibles, podemos responder también preguntas de este estilo con nuestras aves. En Chile tenemos algunas barreras biogeográficas súper interesantes. Tenemos un sistema de islas bastante amplio en el extremo sur. Hay algunas islas que son bastante antiguas y están alejadas del continente, como la isla Mocha, donde tenemos varias subespecies que se han descrito por esa zona. Y también tenemos algunos ríos han sido barrera biogeográfica importante para ciertos rinoclíptidos que tienen escasa capacidad de vuelo, como los Pteroptochus castaneus y Pteroptochus tarni. Pero en este momento estamos concentrados a evaluar qué pasa con la diversidad de subespecies que está descrita para el archipiélago de Chiloé. Y estamos ¿no? evaluando en base a grabaciones disponibles en Macaulay Especificamos que Library para y en Xenocanto, si es que dos subespecies, perdón, la subespecie claro sobre tu de investigación. Chiloé versus la subespecie continental, la de Chiloé Sanborn y la continental Rufipes, presentan diferencias vocales entre sí Mencioné para evaluar si es que investigaciones. efectivamente son dos taxones distintos o es parte de lo mismo. ¿Cuál era el origen de esta pregunta? Que la subespecie de Chiloé, Samborni, fue solo descrita en base a una piel de un individuo juvenil, hace más de 100 años atrás. Y no hubo una descripción detallada respecto a la variación de este taxón del continente. Se cree que es un poco más oscuro que el del continente, pero no hay más información biológica al respecto. Entonces pusimos a prueba esa hipótesis, esa idea, y nos dimos cuenta que en realidad eh, los cantos y llamadas de el concón de Chiloé, Rufipes Samborni, no varían en nada del continente. Aquí vamos a escuchar su vocalización territorial.
Además de esto, sumamos información genética este año y también encontramos que la distancia genética que hay entre los individuos del continente con la isla es inexistente, casi cercana a cero. De hecho, genéticamente, los distintos individuos en Chile solo están representados por dos haplogrupos. En Chiloé hay una variante genética, pero es demasiado leve como para considerarlo algo distinto porque además están representados genéticamente material genético que está presente también en el continente. Por lo tanto, nuestra conclusión en este trabajo es que ni vocal ni genéticamente son taxones distintos. En realidad, esa subespecie de Chiloé no es válida, sino que es parte de lo mismo. Y de hecho, biogeográficamente, la isla de Chiloé no está tan alejada del continente, por lo tanto, podemos decir que es solo una especie sin variación subespecífica. Proyecciones, y ya para ir cerrando, la invitación es aceptar el desafío de descubrir nuevas cosas con las grabaciones. Podemos disfrutar de las grabaciones, por supuesto, es parte del proceso, pero para quienes están interesados en responder preguntas de investigación, hay una gran cantidad de preguntas que se pueden responder en esto, partiendo desde ya en compartir sus sonidos en las bases de datos, Macaulay Library o Xenocanto. Permiten que se desarrollen investigaciones como las que les mostré. Para los que estén más motivados también pueden aportar generando fichas para Birds of the World. De hecho, no es necesario que generen las fichas completas. En algunos casos, ustedes pueden trabajar solo en la sección de la descripción de los sonidos de las aves y ya con eso hacen un aporte súper importante, sobre todo si ya tienen una gran cantidad de grabaciones sobre una especie o tienen algún conocimiento sobre esa especie. Y si quieren desarrollar ya preguntas un poco más complejas, hay literatura disponible para evaluar la hipótesis de adaptación acústica. Hay preguntas que se pueden desarrollar dentro de la ciudad, en ambientes naturales, y podemos evaluar, por ejemplo, la hipótesis también de selección sexual con algunos experimentos de playback o simplemente variación geográfica en el canto, sobre todo en nuestras aves subocinas, que presentan un paradigma completamente distinto a lo que se describe en las aves subocinas en el hemisferio norte. Así que la invitación es a aportar con las grabaciones. Claro, estamos todos interesados en eso y también podemos ir aportando en evaluar estas preguntas o ir respondiendo nuevas preguntas, generando nuevas preguntas con nuestras grabaciones. Así que muchas gracias por su atención y quedo muy atento a cualquier pregunta que tengan. Hola, muchas gracias, Heraldo, por tu presentación. Ha sido una clase magistral, ha sido una charla magistral. Están felicitándote muchos y hay algunas preguntas. Manuel Roncal, desde Cajamarca, pregunta, em, ¿cuántos cantos son necesarios para poder hacer análisis comparativo de poblaciones? ¿Y qué tiempo mínimo debe durar cada grabación? Saludos desde Cajamarca. Ajá. Gracias, Manuel. Un gusto saludarte igual. Muchas gracias por la pregunta. Mira, siempre va a estar determinado por la capacidad de realizar cierto análisis estadístico. Hay algunos que son más flexibles que otros. Por ejemplo, cuando no tenemos una gran cantidad de grabaciones o no cumple con los supuestos de normalidad y homocesticidad de varianza, hay que recurrir a la estadística no paramétrica. Entonces, la alternativa a los dendrogramas que les mostraba, ya teniendo, no sé, un N de 10 grabaciones, uno ya puede ir evaluando esos arreglos con dendrograma o MDS. Pero siempre es bueno tratar de sumar alguna prueba estadística más robusta. Así que para el caso del Chucao, nosotros trabajamos con cerca de 100 grabaciones. Y ahí uno de los desafíos justamente fue encontrar grabaciones que tuvieran el canto completo. Y eso nos pasó mucho, sobre todo con grabaciones disponibles en Senocanto, en donde justo estaba cortada la colita de la grabación o no estaba al inicio de la grabación. Entonces ahí la sugerencia es tratar de grabar más tiempo para no cortar las grabaciones justo en algún elemento que es clave. Y sobre todo en este análisis donde hay que hacer caracterización elemento a elemento, tenemos que tener el canto completo sí o sí. Eso. Ay, muchas gracias. Una pregunta, ¿qué
A lo largo de la distribución, una especie puede variar su canto, ¿verdad? Pero ¿cuán diferente o cómo se determina que ya es suficientemente distinto como para decir que se trata de especies distintas y ya no solamente de una variación a lo largo de su distribución? A mí me gusta bromear con Sí, que las aves pueden tener como un dejo. O sea, por ejemplo, hay muchos estudios que también hablan de cómo vocalizan en áreas urbanas versus áreas suburbanas. O sea, pero ¿cómo podríamos hacer ese nivel de análisis? ¿Cuándo es suficientemente distinto? sí, eso es una pregunta clave porque hay ciertos elementos de los cantos que son más conservados que otros. De hecho, hay algún análisis comparativo que ha permitido identificar que, por ejemplo, el pic de frecuencia es súper relevante desde el punto de vista evolutivo. Es decir, no suele cambiar tanto dentro de una especie. Suele ser muy conservado. Pero hay otros elementos del canto que pueden variar. Por ejemplo, que aparezca una nota más, una nota menos, no va a afectar la identificación. Pero sí, si hay una variación significativa en el pic de frecuencia, puede que eso ya empuje a que un ave, que se supone que es de tu misma especie, ya no sea capaz de identificarte. Entonces, hay ciertas variables que deben ser más conservadas en el tiempo para que se mantenga esa estructura que permita identificar. Si esas varían, es porque probablemente va a promover que esa barrera vocal desaparezca, perdón, que se genere esa barrera vocal y que ya no se puedan identificar en terreno. Ahora, ¿cuál es ese nivel de diferencia? No lo sé, es muy variable de un caso a otro. Por ejemplo, tenemos el caso extremo el chingolo, el Cenotrichia capense, que Mm, tiene una gran distribución geográfica, que además genéticamente presenta muchas poblaciones y mm. tiene una gran diversidad de subespecies descritas. Hay casi 20 subespecies descritas. Genéticamente se identifican cuatro grandes clados y vocalmente cada población canta diferente. Pero ahí, aún así, si tú vas a cualquier parte de Sudamérica, siempre vas a escuchar un elemento nota que da justo en el clavo y que tú dices, este debe ser sonotrica capense. Entonces es lo que dices tú, hay ciertos rasgos que son los que se mantienen y que hace que se conserve esa identidad. Y yo creo que está dado también por esas variables que son conservadas desde el punto de vista evolutivo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Oscar está levantando la mano. Oscar, por favor, con tu pregunta. Uy, estás en silencio por si acaso, tienes que activar tu micrófono. ¿Sale? Muchas gracias por permitirme eh, felicitar al ponente. Excelente su trabajo. Yo creo que es una parte donde todos después tenemos que ir caminando poco a poco. Me surgen tres preguntas, ¿sí? A lo mejor espero no saturar. Una, ¿se utilizan o utilizaron ustedes en sus trabajos grabadoras autónomas? Más aparte, lo que fue de Senocanto, de Cornell, de lo que sea. Y la otra, ¿qué pasa con el grupo de los mímidos? ¿Sí? Porque son especies que aprenden en función del espacio donde habitan y de las especies aledañas. Hasta ahorita yo no he visto, sobre todo en el caso de mimos políglotos y algunos otras especies de mímidos, algún trabajo relacionado sobre qué características tienen sus cantos y qué tanto están influyendo el espacio para que esto suceda, ¿no? Gracias, Oscar, por la pregunta. Lo primero respecto a estos grabadores autónomos, nosotros los estamos utilizando, pero solo para descripciones generales de los ensambles de aves de ciertas áreas. Porque la calidad de la grabación que tenemos, como tienen micrófonos omnidireccionales, no son muy buenos. El ave tendría que estar cantando casi al lado de la grabadora para tener una grabación de buena calidad para poder incorporarlo en nuestro análisis, donde necesitamos espectrogramas o sonogramas de muy buena calidad para hacer las descripciones. Así que para ese tipo de preguntas estamos usando micrófonos direccionales o parábolas, derechamente. Y sobre la segunda pregunta, sí, los mímides son parte de las aves bocinas. Ahí otra vez, vinculándolo con la pregunta que hacía Priscila,
sabemos que el largo del pico, el tamaño corporal afecta sobre la estructura de los sonidos, entonces mientras mantenga un rasgo también de tamaños, va a seguir sonando como la especie que corresponde, pero si hay una variación también en el tamaño muy grande, es probable que empiece a sonar distinto, y ahí también es otro rasgo importante para considerar en la variación de esta especie. Y en el caso de los mímidos en particular, además, incorporan sonidos de su entorno. Desconozco si hay algún trabajo en particular que haga una descripción de todos los mímidos, pero lo que sí se ha evaluado con otros grupos de ocino es eh, si hay alguna relación fuerte entre el ambiente con la evolución de sus sonidos. Y se ha encontrado que también en los ocinos, como predice la teoría, el ambiente es súper relevante no solo en los sonidos que emiten las otras especies, sino que también, por ejemplo, en variables estructurales del hábitat. Si hay mayor presencia de vegetación o no, si hay mayor presencia de elementos como roca o no, pueden tener influencias también en cómo se transmite el sonido y por lo tanto pueden ser una presión selectiva para que varíen también ciertos sonidos en ciertos grupos. Yo creo que sería una bonita pregunta a explorar si los mímidos que tienen mayor presencia en ambientes urbanos están variando sus vocalizaciones de forma más intensa que aquellos que están en ambientes naturales. Yo creo que es un buen grupo para explorar ese tipo de preguntas. Sí, Ujú. porque la otra pregunta sería, perdón por el tiempo, la otra pregunta sería exactamente, ¿cuál es el canto natural de los mímidos? ¿Sí? Porque luego tienen una serie de aprendizajes y yo Sí. me he preguntado eso, bueno, ¿cuál es el canto en sí natural de la especie? Únicamente, y lo dejo. Muchas gracias por permitirme entrar, ¿no? Gracias, Oscar. Sí, yo creo que eso, al menos por mi experiencia, lo evaluaría desde un punto de vista comparativo con algún análisis filogenético que me permita como reconstruir hacia el pasado cómo era la vocalización de los ancestros de los mímidos. Yo creo que por ahí Ujú. podría ir la evaluación de esa pregunta. Eh, Me imagino que tiene que haber una estructura más sencilla que la que escuchamos hoy, que era la que se utilizaba en el pasado. Gracias. Gracias. Daniel Arias, que es justo parte del equipo de Grabando Aves, nos pregunta, ¿qué nos puedes comentar sobre el hecho de que estemos descubriendo cada vez más que las hembras emiten cantos y no solo llamados en el neotrópico? Hace poco salió un estudio de la repinta de Galápagos hablando al respecto. Sí, bueno, yo creo que es parte también del avance del conocimiento. En la década del 80 se creía que los aves subocinas no presentaban variación geográfica en el canto y ahora del 2010 en adelante han salido una serie de trabajos que contradicen eso. Yo creo que esto también tiene que ver con ese sesgo histórico que ha habido de que el macho es el que canta. La invitación es a cuestionarse eso, propuestas históricas que han habido, y en particular en esto hay un montón de trabajo que hacer. Justo se da en un momento histórico en donde también el rol de las mujeres tiene más realce en nuestros países en Sudamérica, por lo tanto también la invitación es no solo nos cuestionemos lo que nos pasa en nuestra sociedad, sino que también en cómo las preguntas científicas han mantenido ciertos preceptos Sesgos. durante décadas. Sí. Y es el momento también de hacer estudios en los cantos de las hembras. Y ya esta revisión da bastante luces de el rol completamente distinto que tiene el canto de la hembra versus el canto del macho. Y se abren otras preguntas, como por ejemplo la defensa territorial cooperativa, que es algo conductualmente súper interesante, donde el macho y la hembra defienden el territorio. Esa es otra lógica que rompe lo tradicional, que es el macho el que defiende el territorio y la hembra solo presta interés al mejor macho. Acá hay un compromiso del macho y de la hembra para defender juntos un territorio, porque ese territorio es un recurso escaso. Entonces, conductualmente las aves son mucho más complejas de lo que uno eh, suele proponer en nuestros estudios. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ya cumplimos la hora, pero ¿dónde podríamos encontrarte, Heraldo, si quisiéramos continuar en contacto contigo? Y antes de que cerremos, también quería hacerte unas preguntillas finales ya como sonidista, porque sabemos que no todos tal vez tengamos el tiempo de publicar o de hacer este nivel de análisis, pero sí nos encanta ver cómo estos aportes que estamos haciendo pueden ser de utilidad y transformarse finalmente en conservación, ¿no? Entonces, como sonidista, ¿cómo empezaste? ¿Qué te motivó a seguir como sonidista?
¿Y cuál fue Eh, tu primer micrófono y cuál es el que estás usando ahora? Esto ya es como para salir un poco ya de la parte académica, pero entrar a este aspecto que nos congrega a todos, ¿no? Que es este interés por grabar y bueno, cuéntanos, por favor, así ya brevemente y para cerrar. Súper, sí. Acabo de dejar mis datos de contacto ahí en el chat. Está mi correo electrónico si alguien quiere escribirme. Y también lo invito a seguir la página web de La Rock. Ahí estamos publicando cada cierto tiempo algunos cursos que hacemos. De hecho, ahora justo estamos con uno de bioacústica de aves que partió ayer y va a durar hasta la próxima semana. Y bueno, yo partí justo con esa investigación con el Glaucidium. Antes de contar con las grabaciones, me di cuenta que el ave estaba vocalizando con una vocalización que yo no conocía y dije, diablo, esto tengo que grabarlo porque no estaba escrito. Ya me había leído toda la literatura sobre la especie y dije, aquí hay algo nuevo. Entonces ahí conseguí un micrófono Sennheiser M66 y mi grabadora HN4. Y ese micrófono lo sigo usando hasta el día de hoy, es una maravilla. De hecho, me compré otro Sennheiser, el modelo que salió ahora, el 600, MKE600, si mal no recuerdo. Pero me gusta más el otro y lo cuido como hueso santo. Eh, pero también tengo una parábola, Craig Sound, que se la compré a Emiliano de Pinos algunos años atrás, que también me voló la cabeza cuando la usé por primera vez. Así que ocupo esos equipos y sigo con una Zoom. Ahora tengo la 5. Ya, Para mis viajes cortos, el micrófono y perdón, para mis viajes largos, cuando no puedo llevar mucho equipo, ese y idealmente la parábola. Eso. genial, muchísimas gracias. Justo la semana pasada tuvimos una sesión para tener recomendaciones para quienes quieren adquirir nuevo equipo. Así que vamos a hacer un clipcito de esta respuesta tuya y también queremos Súper. invitar a la gente porque vamos a tener el próximo miércoles una sesión completa con Emiliano, el creador de Craig Sound. Vamos a estar hablando de parábolas. De hecho, vamos a tener dos sesiones. Y ahí les voy a dar la información. Dos sesiones completas hablando todo lo que quieras saber sobre parábolas. Separen sus miércoles a la misma hora y por otro enlace, pero ya ahí les vamos a compartir. Y vamos a continuar con esta serie de charlas que son interesantes porque además estamos promoviendo este evento que les había comentado, que es la Gravatón. ¿Tú has escuchado sobre la Gravatón, Heraldo? Sí, ya me llegaron las alertas en redes sociales, así que me voy a sumar. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Heraldo. Ha sido súper enriquecedor. Ya tienen el contacto de Heraldo ahí en el chat. Y vamos a tener más sesiones como estas. Heraldo, esperamos, te invitamos para una siguiente sesión. Em, Tenemos una comunidad de sonidistas que está interesado en seguir aprendiendo. También te invitamos, Heraldo, si es que alguna vez quieres participar de nuestros jueves de edición, donde sonidistas principiantes nos reunimos. En realidad tenemos distintas experiencias, ¿no? Pero está enfocado, pensado en ese sonidista que quiere aprender todo el proceso desde que utilizas tu grabadora de celular y cómo llevas este archivo al proceso de edición y finalmente lo subes a tu lista de eDrop. Entonces, cada jueves editamos desde cero, explicamos pasito a pasito y lo genial es que quienes en algún momento ingresaron como estudiantes, eventualmente también son profesores. Entonces, es una comunidad que está aprendiendo, donde podemos compartir. eh, de tanto vernos, ya de alguna manera entre algunos ya sentimos como que nos conocemos y esa sensación también es bonita, ¿no? Y bueno, desde Grabando Aves tenemos una serie de actividades. Les invitamos a visitar nuestra página de Instagram, pero si pueden copien este Linktree, donde van a encontrar todos los enlaces que les comentaba con algunas respuestas como cómo empezar. Em, Hay un montón de recursos y si quieren pueden acompañarnos también como aliados promoviendo alguna actividad desde su región. Así que eso fue todo. Muchísimas gracias y nos vemos mañana que vamos a estar editando audios desde cero. Y de verdad, muchísimas gracias, Heraldo. Y a todas las personas que se han reunido, de verdad, lo valoramos un montón. Y bueno, esta sesión en especial la queríamos dedicar a Ahmed Hernández, porque Ahmed fue uno de los primeros en conectarse y nos comentaba que él tiene interés en aprender a grabar, así que era como nuestro público objetivo. Esta edición está dedicada a él y a personas que como él tienen esta curiosidad, así que hay una comunidad interesada en aprender, enseñar, compartir y disfrutar de las aves
Y ya saben que cuando viajemos ya tenemos lugares a donde llegar también. Buenas. Listo, muchas gracias. Heraldo, nos Gracias. vemos. Muchísimas gracias a Chao, todos un los gusto. participantes. Hasta luego. Priscila, Sí, un favorzote del el logo de Grabando Aves, que lo pudiéramos utilizar también, no sé si hay algún problema, sobre todo no. para poderlo hacer y pues tener Ah, sí, una como yo me hice. camiseta Sí, exactamente sí, sí, lo para podemos irnos compartir. identificando, ¿no? Si lo pueden Sí, compartir, claro que sí. entonces yo se los agradecería mucho, porque Perfecto. ya nos empezamos a identificar grabando Sí, aves, todo eso, ¿no? sí, como ven es lindo porque como ya nos vemos con el señor Oscar, por ejemplo, siempre nos vemos en los jueves de edición, ahí está Rodrigo, Antonio Maldonado, Amanda Ábalos que está por ahí, Anaí desde Bolivia, te estamos viendo. Así que Amanda, un gustazo. Les compartimos el logo, ¿ya? Pueden hacer el merch que gusten porque, como les decía, una parte es el equipo que organiza algunas actividades, pero realmente la parte central es la comunidad. Así que ahí estamos con gusto. Muchas gracias. gracias. Chao, nos Muchas vemos. gracias, muchas Gracias, gracias saludos. por dedicarme la sección de hoy. Y el tema me interesaría saber cómo seguir participando de Sí, estos eventos, ¿no? por ejemplo, tenemos el jueves de edición. No sé si Rodrigo me puede dar una manito compartiendo. Ahí les compartimos un enlace, Daniel Arias les compartió. Pueden visitar la página web donde van a encontrar estos recursos, es Grabando Aves. Pero acá, en este enlace que ha dejado Dani Arias, pueden encontrar todos los recursos que les comentábamos. Está en el chat, lo voy a volver a copiar. Y también tenemos un grupo de WhatsApp donde participamos los que hemos estado en los jueves de edición y ahí hablamos sobre grabación de sonidos, podemos hacer preguntas sobre equipos y es bonito porque ahí sí podemos todos intervenir. Solo se puede hablar de grabación de sonidos, por si acaso. Sí, pero es lindo porque todo el mundo tiene alguna respuesta, o sea, de pronto, no sé, la gente del equipo en sí no puede contestar, pero ya todos somos parte del equipo y todo el mundo se retroalimenta y es bien bonito porque estamos aprendiendo en comunidad. Así Bueno, que muchas gracias. sí, muchas gracias. Ahí está el grupo de WhatsApp también, para quienes quieran unirse, Rodrigo, que es uno de los profesores de Grabando Aves de los jueves de edición. Rodri, gracias por compartirlo. Nos Nos vemos veremos, mañana. bye. Sí, no hay problema. Nos vemos el jueves. Nos Bye, vemos. Rodrigo. Chao. Chao, chao. Nos Gracias. vemos. Chao, chao.